Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, que nos honra hoy con su presencia aquí en Síntesis. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, me va muy bien, porque cada vez que yo vengo aquí me siento como que es una continuación de una relación de tantas décadas que nosotros asumimos, y gracias a ustedes también, ustedes lo hacen lo propio. Así es. Entonces me siento como en casa. Qué bueno. En el día de ayer yo creo que los dos acontecimientos más importantes se tornaron el discurso del presidente Fernández, muy esperado en la noche de ayer, y la proclamación del Partido Revolucionario Socialdemócrata de Luis Abinader como su candidato presidencial. Vamos a iniciar dándole la bienvenida al doctor Luis Miguel de Camps, nuestro amigo, y vamos a pedirle que nos haga el cuento, ¿verdad? Nos diga cómo vimos mucho ánimo, mucha camaradería, una integración fuerte de parte del liderazgo del Partido Revolucionario Socialdemócrata al Partido Revolucionario Moderno. Espérense que son muchos revolucionarios. Y háblenos de cómo fue la actividad de ayer. Vamos a pasar un videíto en un momentico, pero Claro. mientras tanto vamos a conversar con el doctor. Cómo no, muchísimas gracias. Efectivamente, en el día de ayer, el Partido del Toro, para no hacerlo tan largo, hicimos oficial una decisión que los organismos ya habíamos estado discutiendo, y fue proclamar como candidato presidencial de nuestra organización al compañero Luis Abinader, sobre todo por un asunto de responsabilidad. Para nadie es un secreto en este país y los dominicanos que viven en el exterior que la República Dominicana no puede continuar con un régimen peledeísta o peledeoso. En ese sentido, la actitud y la acción responsable la constituyó la decisión de nuestro partido ayer al ayudar a conformar una posición electoral fuerte para enfrentar el poder que durante 20 años ha ido acumulando este grupo de personas peledeístas y peledeosos. Entonces, en este momento, nosotros no podemos contribuir a la desgracia nacional, y precisamente porque siempre hemos estado muy claros en ese propósito. Ustedes no me dejan mentir, los amigos televidentes tampoco me van a dejar mentir cuando digo, el Partido del Toro durante toda su existencia, desde la dirección de nuestro líder fundador, ha estado planteando la necesidad de un frente en oposición que pueda lograr la victoria y desplazar al PLD y al peledoísmo del poder. Entonces, en este momento, una vez más, nuestro partido asume esa responsabilidad histórica. Y efectivamente, la actividad que desarrollamos en el día de ayer fue una actividad, además de estar cargada de esta responsabilidad que he descrito, también hay que señalar que se da un reencuentro de muchos compañeros y compañeras en el sentimiento peñagomista auténtico. El templo de la antirreelección en la República Dominicana es la Casa Nacional del Partido del Toro en la Avenida Bolívar número 107. Así es. Ese espacio que tanto trabajo nos ha costado mantener impoluto con la coherencia que nos ha caracterizado, ayer se vistió de gala, alegría por doquier, porque podemos ver que estamos contribuyendo a que este país salga de estas cadenas que un supuesto partido de liberación ha impuesto a la República Dominicana. En esa dirección, pues se desarrolló esa actividad. Muchos compañeros que tenían años sin asistir a ese local, pues sintieron mucha nostalgia. Además, una cosa también importante fue que en el desarrollo de la actividad se pasó un video con extractos de discursos de nuestro líder fundador, licenciado Atoy de Camps, sobre todo con el discurso de la creación del partido, en donde decía que quiere un partido que no se pliegue ante los intereses económicos del gobernante de turno, que quiere un partido que no pueda simplemente designar jueces y conducir la justicia como si fuera una dependencia del Ejecutivo, que quiere un partido que pueda mantener separada a la Junta Central Electoral de los intereses del Ejecutivo, y una cantidad de vocaciones hechas
cuando se creó el Partido del Toro, pero que lamentablemente todavía hoy siguen tan vigentes como entonces. Eso, en la voz de Atuey de Camps, creó muchas emociones, creó muchas pasiones y, como mi querido amigo decía antes del corte comercial, esos discursos hay que verlos, hay que leerlos, hay que repetirlos. Afortunadamente muchos de ellos están en YouTube, para poder saber lo que era visión, lo que es un sentido de responsabilidad, porque el que no es responsable en política, hoy alaba a uno, ayer alaba a uno y hoy le llama payaso. Exactamente. Eso se llama irresponsabilidad. Sí. No porque usted no pueda cambiar de parecer, pero sí porque usted tenga que tener una línea ética, porque, señores, mantener la coherencia en la vida de cualquier ser humano no es tarea fácil. No es fácil. Pero mantener la coherencia pública y sobre todo en política es mucho más difícil. Porque existe YouTube. Además, porque los intereses, ya no solamente políticos, sino lamentablemente económico-políticos de los que nos han estado gobernando, se han antepuesto a los intereses nacionales. Por esa razón, nuestro partido de los principios de libertad, democracia, justicia social y no reelección, una vez más damos un paso al frente para contribuir a la construcción de lo que ahora más que nunca es realmente posible, y es desplazar al PLDismo del poder. Doctor, con su permiso, vamos a ver un pequeño video que se preparó de la actividad de ayer para que la gente conozca, como estamos hablando de la candidatura presidencial en este momento, para que la gente conozca y vea cómo transcurrió todo en la Avenida Bolívar en el día de ayer. Hoy le damos la bienvenida y se marca un principio. Sabemos que la República Dominicana merece un futuro mejor. De manera oficial, ante esta asamblea, proponemos en consecuencia la proclamación como candidato presidencial del Partido Revolucionario Socialdemócrata para las elecciones a celebrarse en el año 2020 al compañero licenciado Luis Rodolfo Abinader y Corona. Compañeras y compañeros, quienes estemos de acuerdo, que levantemos nuestra mano. Desde este local histórico, donde no se dudan de los compromisos, que la paz social de la República Dominicana solo se mantendrá si se respeta la voluntad popular. Nosotros ganaremos y defenderemos la victoria. Ahí está, ahí vimos parte de los discursos del doctor Luis Miguel de Camps, presidente de este partido, y del presidente y candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno y del Partido del Toro, Luis Abinader. Así es. Ese discurso de Luis, esa euforia, todo eso estuvo en la actividad. ¿Cómo ustedes hicieron la asamblea primero, luego llamaron? ¿Cómo funcionó? No, ¿Cómo funciona la logística en este momento? ¿Y con la Junta ahí? Sí, la Junta, hay que señalar, por cierto, a propósito de la Junta, que la Junta estuvo presente en la actividad y que desde el viernes se estuvo instalando. Estuvo a tiempo, estuvo muy organizada, estuvo con todos sus equipos funcionando adecuadamente, tanto los encargados de la parte técnica de registro como los inspectores que se encontraban obviamente en el salón donde se desarrolló la actividad. Número uno. Número dos, pues efectivamente fue el Congreso Nacional del partido, en donde los delegados a participar en el Congreso tenían el derecho de ejercer el voto, y se presentaron los programas, las resoluciones, entre ellas de pactos, de poderes, de los acuerdos programáticos de gobierno, que son fundamentales, en donde se desarrollaron, y luego de unas intervenciones de reportes de la Secretaría General, de la Presidencia de la Comisión Nacional de Estrategia, pues ahí hizo entrada la delegación de Luis y los amigos del PRM para entonces pasar a la parte de las últimas resoluciones y las intervenciones que de manera resumida se acaban de pasar. Doctor, el alcance del acuerdo, sí, del apoyo, o sea, proclamamos como Partido Revolucionario Socialdemócrata a Luis Abinader, perfecto. El que vote en la casilla presidencial del Partido Revolucionario
Socialdemócrata o Partido del Toro, vamos a encontrar la cara en la presidencia de Luis Abinader. Así es. Esos votos se suman y la foto de Luis está ahí. Pero, ¿a dónde más? Fuera de lo programático, que vemos que hay mucha coherencia, mucha igualdad en los programas, háblenos del otro tipo de candidaturas que podamos estar viendo aliadas en estos dos partidos. ¿Cómo no? Pero antes de tratar esa parte, quisiera solamente subrayar que el tema programático siempre es fundamental para nosotros. Nosotros hemos establecido coherentemente una serie de planteamientos en los que hemos ayer ratificado acuerdos en la lucha contra la corrupción, en la importancia de la inversión en educación en cuanto a la calidad, ya no solamente en la construcción de centros educativos, sino también la calidad educativa, en temas de la importancia de desarrollar políticas que faciliten la producción agrícola más allá de simples visitas cada fin de semana, que sea algo institucionalmente instaurado. Estamos de acuerdo también en el ámbito programático en fomentar la equidad de género, en el desarrollo de políticas de empleo, flexibilización del tema fiscal para generar más empleos. Y así una cantidad de puntos en los que hemos estado muy establecidos y de acuerdo. En la parte puramente electoral, efectivamente, además del nivel presidencial, el pacto de alianza contempla acuerdos en los niveles congresuales y municipales en muchas partes del país. En muchas partes del país hay algunos puntos en donde vamos a ir construyendo mayorías adicionales, como por ejemplo Villa Altagracia, en donde nuestro partido sin lugar a dudas va a lograr la alcaldía con el compañero Julián Mateo. Otros puntos. Es mi pueblo. Ah, bueno, pues usted sabe que Julián Y Mateo. Julián Mateo es mi amigo. Entonces ya usted sabe que la historia de la gestión de Julián Mateo es una historia de gestión fundamental para lo que fue en comparación en ese entonces con lo que está sucediendo ahora. Igualmente en municipios como Peralta, Puerto Plata y así en otras partes del país estamos construyendo también con otras organizaciones, no solamente con el PRM. Y el acuerdo va a ser así. Además, algunas posiciones comunes, diputaciones, ya he dicho alcaldías, regidurías. La finalidad es poder desarrollar juntos campañas. Y señores, para nadie es un secreto que para lograr este tipo de entendimientos, este tipo de pactos, este tipo de ofertas electorales sanas, comunes, no es fácil. Hay que decirlo, ¿eh? Se requiere paciencia y sobre todo se requiere desprendimiento. Y me parece que con la acción pública de ayer del Partido del Toro es una muestra más de un desprendimiento a favor de lo que debe ser una propuesta ya no solamente presidencial, de gobierno ejecutivo, que lo es, sino también de sacar del Congreso Nacional en sus dos cámaras una mayoría mecánica que lo único que ha hecho durante tantos años es fungir como un sello gomígrafo del endeudamiento, es fungir como un mecanismo de buscarles entuertos y buscarles perigüeños para poder quitar un supuesto barrilito pero meterlo por otro lado. Es decir, quitar esa cultura de la corrupción y corruptela que se ha llegado hasta el tuétano en los poderes públicos, que haya un verdadero equilibrio en el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo. Es decir, esa es la intención que nosotros tenemos y que hemos dado el paso con este acuerdo que se formalizó en el día de ayer. Mire, yo creo, y se hago un poquito de memoria, desde que el licenciado de Camps se fue del PRD y fundó este nuevo partido, que siempre tuvo su lucha contra la reelección en todo sentido general, yo creo que siempre hizo acciones para tratar de hacer una alianza para sacar, como usted dijo, al PLD del gobierno. Yo creo que nunca, habían aprobado llevar candidato a la presidencia a otro que no fuera de su partido. Se hizo en el 2012. En el 2012 nosotros hicimos un pacto de alianza con el entonces PRD y apoyamos a Hipólito Mejía, que fue una señal de madurez en donde se evidenció que lo personal nunca puede estar acompañando como primordial de lo político. Sí, porque el problema fue con la presidencia Mejía. de Hipólito Sí. Mejía, efectivamente. En ese momento, en donde efectivamente se estuvo a punto de desplazar al PLD del gobierno,
vimos también el momento fundamental de dar ese paso de responsabilidad. Lamentablemente lo que sucedió todo el mundo lo conoce, o conoce el 80%, el 20% alguna gente todavía no se da cuenta de lo que sucedió. O no estaba hábil. O no se quiere dar cuenta. Sí. Pero la realidad es que cuando los momentos fundamentales para que el destino nacional se vea la posibilidad de cambiar, nosotros como partido siempre hemos dado el paso al frente. Desde la creación de la organización política, efectivamente, hasta los pasos como los del 12 y como los de ayer. Muy bien, ahora, perfectamente, qué bueno que me lo recordara. En política se busca un objetivo, los partidos, el objetivo es llegar al poder. En los métodos, a veces alguna gente lo puede justificar, que no sean tan santos o santos, pero hay que justificarlos. Y para llegar hay que buscar votos. El gran partido opositor ahora es el PRM. De hecho, lo fue por la votación que tuvo en las últimas elecciones. Y ahora, sumando a ustedes y otros más, pues se torna un poquito más fuerte. La salida del presidente, el expresidente Leonel Fernández, implica una disminución de votos que todavía no vamos a medir la magnitud en el PLD, pero que pudiese eso afectar de que el PLD no tenga la mayoría del 50+1 en las elecciones de mayo y que haya que ir a una segunda vuelta. Si ocurriese eso, lo lógico es que el que quede en segundo y tercero negocien, y los que están por ahí atrás, contra el primero, que fue lo que ocurrió con el PRD en el 96 entre Leonel Fernández y Balaguer. Pero usted ha dicho que quieren sacar del poder a los PLDistas y a los PLDosos. Y entre los PLDosos está Leonel Fernández, que vendrá con un partido nuevo que se llame La Fuerza del Pueblo o como se quiera llamar, y estará ahí. Y para poder sacar al PLD, el que quede ahí abajo tendrá que buscar a esos PLDosos. La pregunta es, para llegar al poder y sacar al PLD, ¿importará aliarse con algún PLDoso? Mire, efectivamente la dinámica política electoral tiene esas matices que usted describe. Ahora hay que agregarle algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que el PLD haya formalizado su separación, porque hace tiempo que está dividido, en el día de ayer con la intervención del expresidente Fernández, es algo que sí toca, es de importancia, efectivamente. No creo que la opinión sea tan acertada como la dijo el ex juez Suberoiza. Creo que exagera, porque si él habla de 45 años, para él no tomó importancia la victoria del PRD en el 78, eso es menos importante. Para él es menos importante también el desastre político electoral del 94, la modificación, la creación de la doble ciudadanía, la independencia del Poder Judicial. La reducción del periodo constitucional. Correcto. Que una vez en la historia. Para él eso es menos importante que un discurso de un individuo muy importante en la política nacional, obviamente, pero que evidentemente ya tiene otras consecuencias. Pero bien, esa es su opinión y se la respetamos aunque difiramos de ella. En cuanto al tema electoral, hay que señalar que el PLD nunca ha obtenido el 50%+1 con sus propios votos. Claro. Recordemos que casi en todos los episodios no ha llegado ni siquiera al 40. No ha llegado a 40. Eso es importantísimo, número uno. Número dos, el hecho de que esta separación de división se haya formalizado significa también que esos votos a través de partidos aliados en el pasado que ha tenido también se dividen. Pero además de eso, y tal vez sobre todo eso, hay que reconocer que este país ha estado dando demostraciones de manera constante en los últimos años de un hartazgo del PLDismo y los que han sido PLDistas. Eso no es que lo diga yo, esa es la realidad. Tal vez ellos no lo quieren reconocer, pero es la realidad. Y también hay que señalar que independientemente del proceso de primarias abiertas del PLD hayan tenido problemas o no hayan tenido problemas, paréntesis, nosotros hemos declarado públicamente y queremos repetir hoy aquí que saludamos la decisión de la Junta Central Electoral para que se lleve a cabo un proceso de auditoría completa, transparente. Eso solamente trae tranquilidad. Eso es una acción correcta, no porque la haya pedido nadie, sino porque simple y llanamente es correcta. Y transparencia. Efectivamente, si eso se va a aplicar en el año próximo, tiene que estar liberado de todas esas dudas y cuestionamientos, y eso solamente se logra
con esa auditoría. Cierro ese paréntesis. Entonces, esta posición que el pueblo dominicano ha estado reiterando en contra del PLDismo es así. Decía, independientemente de lo que haya sucedido en las primarias de ese partido, si hubo fraude electrónico o no, la realidad es que mucha gente también votó en contra de Fernández. Eso es real. Todas las encuestas, las manipuladas y las no manipuladas, coinciden en que Fernández es uno de los políticos con más alta tasa de rechazo. Usted me podrá decir, y con razón, que los grandes liderazgos generan eso, y es verdad, y no se puede regatear el hecho de su liderazgo. Ahora, tampoco se puede regatear el hecho de su rechazo. Ese rechazo, acompañado al hecho del rechazo generalizado en la población del PLDismo y lo que huela al PLDismo, sea en esta versión o la versión anterior, genera entonces la posibilidad de que la verdadera oposición política dominicana, en donde el Partido del Toro forma parte de ella, podemos desplazar a estos gobiernos del poder. Si finalmente se da un escenario de segunda vuelta, habrá que ver cómo quedan las barajas, cómo quedan los bonos. Claro. Y No, entonces cuántos candidatos podrían surgir ahora en estos 3 días, porque hablábamos todavía de David Collado, de Hito Bisonó, que están todavía en la recámara. Sí, efectivamente, mire, respecto del tema de David, a quien tenemos que saludar y es un amigo nuestro, además de felicitar por su gestión en la alcaldía de la capital, nosotros entendemos que tiene él que tener el manejo que ha tenido, pero dudamos en este momento que vaya a dar un paso de candidatura extra partido al propio. Entendemos que eso no contribuiría positivamente a aumentar las posibilidades de desplazamiento del PLD del poder y ahora mismo ir en contra de lo que el pueblo ha ido marcando en el 2016, en el 2017, en el 2018 y ahora en el 2019, pues pudiera ser peligroso. David es un hombre muy inteligente, es una persona que tiene una visión muy amplia y entendemos que no cometería ese error. Licenciado, mi inferencia anterior quedó claro de que mi escenario era decir, por ejemplo, si ustedes, cuando yo digo, si ustedes buscarían ese pelo de oso, significa que el PRM ha quedado en segundo lugar. Una pregunta, doctor. En el año 2004, cuando nosotros combatíamos la reelección desde la presidencia del PRD, en ese momento personificada por el licenciado Atuey de Camps, le pregunto yo a usted, ¿se dio un pacto entre el presidente del PRD y el candidato de oposición en ese momento, Fernández? Si se diera. Si se dio un pacto en ese momento. No, claro que no. Ahora, ¿cuáles fueron las causas fundamentales, aparte del tema económico, para la derrota de la reelección en ese periodo? Bueno, aparte de lo económico. Aparte de lo económico. Bueno, los mismos pronunciamientos del candidato, entre otras partes. Ajá, solamente. Bueno, y había un rechazo también. Es decir, que aparte del rechazo, ¿no contribuyó en nada la división interna de ese partido? Claro que sí. Claro que aparte de lo económico. O sea, pero ese mismo ejemplo que estamos poniendo con el PLD de ahora. Precisamente, el pero mismo. No se dio un pacto. Hubo una coincidencia coyuntural. Perfecto. Sí. Como Sin se pacto. está dando ahora. Sin pacto. Sin pacto. Claro. Entonces, eso es perfectamente algo que pudiese ocurrir. De hecho, aparentemente está ocurriendo. Aparentemente. Hay una coincidencia coyuntural en donde los objetivos comunes de desplazar a quienes gobiernan, están coincidiendo con una facción de ese partido, con el resto de la población. Claro, de la población. Me respondió la pregunta. Claro. O sea, porque le iba a hacer el escenario contrario, porque puede ser que Abinader quede en segundo lugar, a diferencia del sector, y yo no sé si yo estoy equivocado, el grupo que se fue, que se quedó, era más chiquito que el que se fue. ¿El que se quedó dónde? En el PRD. Cuando se quedó el grupo, cuando se fue el PRM nació como un partido. No, yo estoy hablando en el 2004. PRD. Con la reelección de Hipólito Mejía. Dividido. Claro. Sí. Cuando se fue ya. Correcto. Es decir, esos episodios hay que conocerlos y hay que señalar lo siguiente a propósito de revisitar ese episodio.
A diferencia del discurso que la población vio ayer, en donde independientemente de los calificativos y las razones que quisieron plantear, la realidad es que se tomó esa decisión porque no logró la candidatura presidencial. Punto. A diferencia de este momento, en aquel momento, la posición nuestra fue por principios. De hecho, no había una personificación o un endiosamiento de las candidaturas. Tanto así que se le ofrecieron a otros compañeros el posible respaldo para que personificaran una alternativa. Esto no se ha dado. El PLD no ha dado ese paso. No. De hecho, se han mencionado, y creo que con cierta razón, que si los acontecimientos en los últimos meses hubiesen sido de no ir uno ni ir el otro, sino ir un tercero común, probablemente no se hubiese sucedido lo que está sucediendo. Entonces, la personificación del liderazgo y creerse en el mesianismo tiene estos problemas. En aquel momento fue por principios. En este episodio no es el caso. Es por candidaturas e intereses de poder inmediato. Ahora, dicho eso, lo que sí también hay que reconocer es que este país, aunque estas cosas son peligrosamente entretenidas, digo peligrosamente porque tienen un impacto real en la economía dominicana. Claro que sí. La incertidumbre que este PLDismo y cualquiera de sus versiones ha implantado en los últimos años, sobre todo en el último año y medio en este país, primero con la duda de si el presidente va a decidir imponerse con la reforma constitucional, luego con la duda de qué va a pasar en un proceso de primarias a través de un mecanismo que nunca antes había sido comprobado ni tratado, y luego ahora con la duda de qué va a pasar con esas divisiones entre personas que están controlando el poder político y parte del poder económico en competencia con el poder económico histórico y clásico de la República Dominicana, solamente está afectando el bolsillo de los dominicanos por la incertidumbre. Usted, que sabe más de números que yo, ¿por cuánto anda el dólar en estos días? El 53 prácticamente. Pero, ¿en qué periodo de tiempo ha aumentado rápidamente? Sí, la depreciación del peso ha sido significativamente más importante en estos meses que en muchos corto. años. Exactamente, en estos meses y en estas semanas, Sí, inclusive menos de 2 meses. Sí, sí. Entonces, eso, por donde quiera que usted lo tire, es preocupante. A los únicos que les puede convenir eso son la gente que especula con ese tipo de cosas, lo cual es un desastre para la economía nacional. Y también un alto riesgo para los mismos que especulan. Además, entonces, ese es el legado del PLDismo. Ese es el desastre que nosotros no podemos permitirnos mantener. Por eso, reitero, repito y repetiré, el partido nuestro, a quien nos honra representar, no va a estar apoyando ese tipo de manejos que lo único que ha hecho es hacerle daño a este país. Pero yo me pregunto con toda franqueza y sinceridad, y estoy seguro que todo el pueblo también en algún momento se lo pregunta, y ustedes también lo han hecho. Pero díganme un solo problema que en 20 años esta gente haya resuelto, uno solo, cualquiera, histórico, nuevo, reciente, no aparece. Ahora, cuando usted se pregunta cuáles problemas nuevos se han creado, muchísimos, y se pregunta cuáles problemas viejos han aumentado, muchísimos también. Entonces, no podemos permitir que este control mediático, que este control económico, que este control político, que este control social siga fortaleciéndose. Por eso yo decía en el comentario antes de usted llegar que esto que ha ocurrido ayer con presentar formalmente la separación del partido ha sido lo mejor que le puede pasar a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ese estrés a que ha estado sometido la economía y ellos mismos es sumamente grave para el país. Entonces ya esta tensión debe bajar e inclusive recomendarle a los dos, uno que vaya a CEDIMAT, al chequeo ejecutivo anual, y otro que vaya a Hospitén o a CEDISA, al mismo chequeo ejecutivo. Es decir, para que anual. no coincidan. No, para que no coincidan y además para que revisen su organismo, porque de verdad que este estrés que han vivido todos ellos debe generar también situaciones de salud. Seguro, ¿eh? Sí, sí. Y eso es muy, pero muy por experiencia lamentable. sabemos que eso es Claro realidad. que lo hay. Tenemos la experiencia ahí vivida. Claro. O sea, y el país necesita tranquilidad. Ese movimiento de la tasa del dólar suave, sutil, como dicen, desplaza, afecta a todo el mundo. Afecta. Claro, Pero le voy a decir eso una afecta cosa. a todo. Con estos acontecimientos también llega un momento, a propósito de ese comentario, de que muchos piensan, bueno, que el país se acaba mañana.
Pasó el 6 de octubre y seguimos aquí, seguimos siendo dominicanos y seguimos hacia adelante. Sí. Van a suceder otros acontecimientos y van a venir las elecciones y vamos a desplazar al PLDismo del poder y va a seguir el país. Va a seguir mejor, pero va a seguir el país. Entonces, eso es importante para la confianza económica, la confianza social que nosotros tenemos que lograr. Y en ese sentido, quisiéramos decir, este país sabe que cualquier versión del PLDismo no tiene la posible credibilidad para lograr resolver los problemas que hemos estado sufriendo. Y aunque pueda parecer reiterativo de parte nuestra, la verdad es que si no han podido resolver ninguno de esos problemas durante 20 años, aunque sí han podido aumentar a la enésima potencia sus riquezas personales, ahora tenemos que, como dominicanos, tratando de ser independientes de bandería partidarista, tenemos que ver la oportunidad de nuevas personas con ideas que puedan tener fundamento, que tengan credibilidad, de dar la oportunidad para servir a esta nación. Una de las razones fundamentales por las que nosotros entendemos que la institucionalización nacional pasa por una no reelección es porque mientras quienes están se pueden mantener, se convierten en creyentes, de que son dueños de esas posiciones y entonces dueños de nosotros los dominicanos. Y tenemos que implantar en el servicio público eso, servicio público por un periodo de tiempo, generalmente sacrificado, no para hacer negocios y para acrecentar fortunas. No, eso es lo que a nosotros nos compete, esa es la responsabilidad que a nosotros no podemos renunciar. Por eso, a pesar de las dificultades que significa ceder, que significa entregarse, o mejor dicho, desprenderse, mejor dicho, pues tenemos que fundamentar un próximo gobierno en estos sentimientos y en estos programas de desarrollo nacional con credibilidad real. Doctor, los plazos. Sí. Dijimos antes de iniciar su participación que íbamos a tratar con usted el tema de los plazos y la posibilidad, su opinión con respecto a la candidatura de Fernández. Pero los plazos, ¿qué pasa el 27? ¿Qué pasa el 25? ¿Qué pasa noviembre 10? el noviembre 10? Háblenos de lo que, cuál es la situación y con nombres. Claro que sí. Mire, en otra intervención que tuve el placer de estar aquí con ustedes, yo dije que estas elecciones próximas serían las elecciones más complicadas, tal vez en los últimos 50 años de este país, pero que también serían las elecciones más complicadas después de ellas, para el 24, para el 28. Primero, porque son reglas nuevas, y segundo, porque ya después que pasen, muchas lagunas deberían resolverse, ya sea por decisiones reglamentarias o por decisiones judiciales. Dicho eso, a propósito del plazo, ¿qué es lo que sucede? Miren, ahora del 10 al 27 de octubre, en el mes en que nos encontramos, hoy es 21, es el periodo dentro del cual los partidos que no fuimos a primarias, que decidimos no ir a primarias, tenemos dentro de ese periodo la obligación de realizar los procesos eleccionarios distintos a la primaria. Hasta el 27, el próximo domingo. Luego de vencido ese periodo, los procesos internos, ya sean asambleas, ya sean encuestas, ya sean asambleas de dirigentes o de delegados, lo que fuere, ya deben haber concluido. Ahora, el 15 de noviembre es el plazo para depositar en la Junta Central Electoral el nombre de todos los candidatos que ganaron hasta ahí, que hayan obtenido su posición a través de competencias. Es decir, no estamos hablando de las reservas. Las reservas tienen otro plazo. Sí. Si usted logró su victoria... ¿Y las alianzas tienen otro plazo? Sí. Si usted logró sus victorias por convención de delegados, por encuesta, por convención de dirigentes, que se tiene que definir a más tardar el próximo 27, entonces los partidos tendrán un periodo de tiempo dentro del cual organizar todo eso, y el 15 de noviembre a más tardar tiene que depositar en la Junta Central Electoral. Ese es un plazo. El otro plazo es el 18 de noviembre, 3 días después, que es el plazo dentro del cual tienen que registrarse las alianzas, los pactos de alianzas, el 18 de noviembre. O sea, esto que usted hizo ayer.
Correcto. Esto hay dos cosas. Ustedes hicieron su Lo que asamblea, no, nosotros la parte, hicimos ayer- la parte de la alianza con Luis. Al 18 de noviembre. Al 18 de noviembre. La parte de los candidatos, al 20 15 de noviembre, 3 días antes. Ahora, los candidatos las posiciones que los partidos nos hemos reservado, no tenemos que presentarle el 15 de noviembre. Ni el 18. Tampoco. Tenemos la obligación de presentarle en otros plazos. Para aquellas reservas que sean en el nivel municipal, el plazo final vence el 3 de diciembre. Ok. Para aquellas plazas que se han reservado a nivel presidencial o a nivel congresual, se tiene hasta el 3 de marzo. Wow. Esos son los plazos para Usted el lo que me registro. está diciendo, eso es para la reserva. Para las posiciones que están reservadas, para ponerle los nombres. Usted lo que me está diciendo Los es que, nombres. por ejemplo, si el Partido Reformista Social Cristiano Sí, hace su convención esta semana, presenta ¿que la va a el hacer? día 15 sus candidatos, los que ganaron, sí, el día 18 sus alianzas, sí. y se reserva el candidato presidencial, podemos esperar hasta marzo. No, para el candidato presidencial es difícil. ¿Por qué? Porque como el 18 de noviembre es la fecha límite para el registro de pactos de alianza, Exacto. si el Partido Reformista, tomando su ejemplo, No tiene. pactó con alguien, probablemente haya incluido el nivel presidencial. Sí. Y si incluyó el nivel presidencial, la población va a tener la idea de quién es. Vamos a poner el caso nuestro. Si nosotros en la actividad de ayer, nosotros no hubiésemos proclamado a nadie en la candidatura presidencial, Pero la reserva. que ya estaba reservada, Exacto. pero como quiera hubiésemos hecho un pacto con el PRM, ya la gente iba a saber quién iba a ser nuestro candidato, porque ese partido ya había elegido su candidato Sí, presidencial. pero se puede dar el caso de que todo el mundo diga, se reservaron la presidencial porque Quique puede ir él, No, a menos ahí que voy. vaya David en marzo. No, pero ese es el caso en donde no haya pactos con ese partido. Es correcto. Si no hay pactos con ese partido, efectivamente esa situación se puede presentar y ya se definiría después de las elecciones municipales, el nivel presidencial. Es un tollo grande. O sea, Ese tollo grande es el resultado de ese PLDismo que ha hecho lo imposible para tratar de mantenerse el poder, que ha hipotecado la economía dominicana y violado su propia ley con el tema de los costos y de los dineros que ha costado la primaria. Entonces, este país, señores, porque tenemos que ser francos, este país tiene casi 2 años en una discusión, primero que si primaria, que si abierta, que si cerrada. Eso es un problema entre el leonelismo y el danielismo. Y han metido este país, han endeudado este país, han desbaratado la economía por esa apetencia insaciable de mantenerse o lograr retornar al poder. Eso no tiene parangón de irresponsabilidad en la República Dominicana. doctor, brevemente, doctor, antes de una pregunta que le voy a hacer. O sea, lo que ustedes decidieron ayer fue solamente la presidencial, ¿no? O sea, No, hay otro, no. hay otro. Nosotros hicimos un pacto en los 3 niveles. Pero usted, una pregunta, Los usted 4 no, tiene, niveles. usted no tiene ninguna reserva. Sí, claro. Exacto, tiene reserva. tenemos Claro, y reservas. tienen O sea, alianza y tienen la candidato pregunta propio. es, ustedes tienen Exacto. candidatos de ustedes Sí. que van a correr. Sí, Perfecto. algunos de ellos en parte de esa alianza y otros con otras alianzas. Está bien, perfecto. Exacto. Mire, como abogado, vamos a hablar con el abogado ahora, que además es político. Así y es. bueno, Gracias. tenemos un impasse o una confusión de cosas con estos roles, o como se puede llamar a mucha gente el tollo de la ley o de las leyes. El Porque- tollo del PLDismo y su imposición de estas leyes. Bueno, pero la ley, ese tollo, o como fuera, ha traído muchísimos conflictos en la misma ley. Que un artículo dice una cosa y trae otro en otro artículo. Y también choca con la Constitución en muchos aspectos y el Tribunal Constitucional ha tenido que coger una tijera. Nosotros hemos sido accionantes 3 veces contra Claro, esa ley contra por la ley. diferentes aspectos y contra los reglamentos que han Y sido han tenido ganancia de causa. En todas. Entonces, la pregunta viene ahora. Se decía que un precandidato de un partido, cuando pierde, no tiene opción para evitar el transfugismo de irse a otro partido. Hay una corriente que dice que no era la palabra precandidato, sino la palabra candidato. Entonces, aplicaría que Leonel Fernández era un precandidato del PLD y ahora mismo no es nada. Y que como no ha sido precandidato, como no ha sido candidato, tiene la opción de irse a ser candidato por otro partido, que no es transfugismo. Pero también se habla ¿Qué? de derechos fundamentales, se habla de una Si se le decisión prohíbe, no del sé, Tribunal Constitucional. elegir y ser elegido. ¿A usted su opinión? ¿Puede ser Leonel Fernández candidato? Mire, en definitiva, eso es un tema que va a ir a los tribunales.
¿Pero cuándo? Hoy, No creo que sea hoy, probablemente sea después del 27, cuando después. algunos partidos asuman a Esa- algunas esa personas como candidatura. candidatos. Es cuando se presenta la situación, ok. no de manera preventiva, porque puede ser resuelta después, teóricamente. Sí. Entonces, eso va a los tribunales y no me cabe la Porque menor ese partido duda. se reservó su... Claro. Sí, sí, claro. Entonces, ese proceso, aunque sea Que pueden judicial, cambiar de nombre, entonces. tendrán sus versiones. O sea, Respondiendo a su pregunta. Si ellos se reservaron, si el PTD, Ajá. la Fuerza Nacional Progresista y el partido de Huesin Chávez, El si esos BIS, tres, el BIS. si esos 4 partidos se reservan la candidatura presidencial, Que está reservada. bueno, pero se la reservan y se van, tienen hasta marzo del año que viene para poder decidir, Legalmente sí. Legalmente sí. aunque se sepa que es esperando lo de Leonel. Legalmente sí, pero si es en espacio de alianzas como esa, no sería prácticamente realizable por el tema del plazo del 18 de noviembre. Si fuera un solo partido que no iría aliado a nadie, entonces sí pudiera hasta legal y políticamente esperar a marzo. Pero cuando se forman alianzas, si usted y yo vamos a hacer una alianza y estamos de acuerdo que la doctora sea nuestra candidata, pero tenemos que estar de acuerdo y, ¿cómo se llama?, despejar cualquier duda. Ahora, si es uno solo, sí puede esperar, pero también por factores políticos, ya no jurídicos, no tiene mucho sentido que esas organizaciones esperen más adelante, sobre todo porque viene un proceso judicial de por medio, sí. y ese proceso judicial ellos van a necesitar que se defina lo antes posible. ¿Y la campaña también? Sea a favor o sea en contra, y sobre todo el tema de campaña. Claro. Es decir, que en cuanto a esa composición de partidos que usted ha señalado, lo más probable, y obviamente ya en pocos días se verá, es que esos partidos decidan en esta semana misma, con nombre y apellido, sus candidatos. ¿Cómo a lo ese nivel. interpreta usted como abogado? Respecto a esa pregunta y esa interpretación posible de ese artículo, la opinión nuestra particular es que la ley no prohíbe que un precandidato que no haya convertido-se en candidato pueda ir en otra organización política como candidato. Nosotros entendemos que tal vez esa pudo ser una de las intenciones de quienes hicieron a la carrera y bajo agua esta Pero pieza dicen que el legislativa. espíritu del legislador era que no hubiera transfugismo. Ajá. Pero es que el transfugismo existe, la prohibición del transfugismo sí se mantiene, porque el transfugismo no sucede cuando no son candidatos y cuando las posiciones no existen. El transfugismo que se contempla en esa pieza, en ese artículo, es el transfugismo de las posiciones. El candidato de un partido que se convierte entonces, o pretende convertirse en candidato en otra organización política, eso sí es transfugismo por ser candidato. Ahora, si usted está en el partido A y por una cuestión de visión, de estar en desacuerdo con su posición, etcétera, lo que fuera, decide salirse de ahí, eso no es transfugismo, eso es que usted cambió de posición. El transfugismo se tipifica con el tema de la posición. Lo que sí está controlado del transfugismo, porque si usted es legislador, por ejemplo, Exacto. Y cambia de... y pretende salir de un partido que lo eligió o por el cual usted fue a otro, según establece la ley, y hay que ver si eso se mantiene en el constitucional, entonces usted se iría, pero se iría sin la posición de legislador. Qué buena pregunta ahora. O sea que la gente, espérese. los legisladores de Leonel, Que se van. que no se va, si se van ahora pierden lo que ganaron en la primaria. Como dice un dicho, Por ejemplo, Félix Bautista, si renuncia y se La va ley para... no tiene efecto retroactivo, como dice un dicho, un abogado, cuando hay un abogado hay muchas opiniones. Sí. Y la realidad es que ese punto que ustedes mencionan o preguntan también está sujeto de interpretaciones. Exacto. Y es el tema de la Ándala, bien. retroactividad. La retroactividad de la La ley. ley fue aprobada en el 2018. Exacto. Después de que ese Después candidato de las fue escogido. elecciones del 2016, Claro. en donde los legisladores actuales ya Claro. fueron electos. No me lo quita nadie. Entonces, la ley tiene efectos para el porvenir. Exacto. Hay una visión que dice, no, eso tiene que aplicarse de inmediato, no importa cuándo se hayan elegido. Hay otra visión que dice, sí, se aplica de inmediato, pero a partir de las próximas elecciones, no antes, Claro. porque fueron electos A mí con no las me- reglas a mí no me anteriores. afecta. Entonces, lo que sí no hay duda alguna es que si esta ley no cambia y tampoco es mutilada por decisiones judiciales en cuanto a ese aspecto, después de las elecciones del 2020, el legislador que sea electo por el partido A y pretenda salirse siendo legislador al partido B, podrá salir de un partido a otro, pero sin ser su curul, legislador. sin su curul. Es una especie de renuncia a la curul Automática. también. Doctor,
Hay otro punto que sí es importante, porque abarca a todos los partidos políticos y a todos los dominicanos. Uno como que con el tema privado del PRD, con el Partido Revolucionario PLD y las otras alianzas, y el de ustedes con Luis Abinader. Unificación de las elecciones. ¿Ve usted posible, primero, que hay tiempo para unificar las elecciones? Vemos que de casi todos los partidos hay, si no se hablara de una reforma a la Constitución para fines presidenciales, como que no hay una motivación. No, realmente todos los partidos ven bien la unificación de las elecciones hasta donde hemos podido ver, si solo se hablara de modificar en este aspecto. ¿Cuál es la opinión del Partido del Toro? Mire, en este momento no hay oportunidad, no hay tiempo, no están las condiciones dadas para meterse en una reforma constitucional, sea para eso o sea para lo que sea. Eso sería un acto adicional de irresponsabilidad del PLDismo. Del PLDismo. Y con la división, mire, peor ahora. Con la separación de las elecciones a partir de la Constitución leonelista del 2010 fue una vagabundería. Porque ¿cuál fue la intención de esa separación? La intención de esa separación. El hecho de que las elecciones municipales se llevaran a cabo y el cambio de poder municipal se llevara a cabo un mes antes de las elecciones presidenciales y legislativas. De manera que, como ha sido costumbre del PLDismo gobernante, que ahora Fernández ha estado sufriendo con su propia medicina, que él mismo creó y que él mismo ha aplicado, aplicarla también en las presidenciales y, como se ha dicho, un dicho popular, tirar la casa por la ventana con el presupuesto municipal. Entonces, eso es una visión mala. Pero así como fue un error modificar la Constitución del 2002, en el 2002, para pretender hacerse un traje a la medida, pero que finalmente quien se puso esa chaqueta fue el otro, así parece estar sucediendo con esta reforma del 2010 de la división de las elecciones en 2 etapas. Esa separación ahora parece que no le va a servir esa chaqueta a quien la propuso. Entonces, sí, eso debería ser modificado. Además está la percepción de lo que ocurre en esas elecciones. Correcto, sí. Eso debería modificarse, pero no puede modificarse ahora. Eso tiene que modificarse, pero no tampoco de manera puntual, haciendo pintitas como graciosos. No, tiene que haber una discusión social amplia con todos los sectores de la República Dominicana para identificar no solamente ese, sino otros puntos y resolverlos en una discusión formal, pero no un show mediático como fue la Constitución del 2010, pero tampoco otro episodio más desacertado como fue la del 2015. Entonces, eso tenemos que evitarlo. Luego de las elecciones, sí, todo el país con un Congreso, Dios mediante, más equilibrado, que obligue a ceder y a pactar, entonces sí se pudiera hablar de una reforma constitucional que incluya ese factor, así como otros. Pero en este momento, adentrarse en eso sería una irresponsabilidad. Además de eso, pero ya son cuestiones más pedestres tal vez, además de eso, con esta separación que confirma la división del PLDismo, pues es probable que los votos no aparezcan. Aunque dicen por ahí que los votos aparecen o buscan la manera como aparezcan. La realidad es que no han aparecido. Es verdad que hubo una influencia extranjera importante que ayudó a que no aparecieran a propósito de la reforma constitucional planteada hace 2 meses, pero no estamos en eso. En este momento lo que tenemos que concentrarnos es en proponer candidaturas correctas, sanas, en buscar la manera de desplazar del gobierno al PLDismo y tratar de lograr que este país comience una nueva etapa, se purgue de los desastres que han sido 2 décadas del PLDismo que han aupado la corrupción, que han buscado la manera de comprar las voluntades, de mantenerla bajo el dominio del poder económico del Estado y que han estado quebrando empresas y empresariado en sentido general, creando competencias desleales. ¿Cómo es posible que construcciones multimillonarias se lleven a cabo en competencia con la industria nacional, por ejemplo, con la importación de materia prima para dichas construcciones, a través de compañías de carpeta
que se convierten rápidamente en importadores de algunos de esos insumos en contra de la industria nacional que paga impuestos, que busca la manera. Eso es lo que ha sido el PLDismo en sus dos versiones, en sus dos versiones. Entonces nosotros no podemos coayudar a que eso se mantenga. Tenemos que hacer lo opuesto. Tenemos que tratar de que este país pueda librarse de esas supuestas liberaciones que trajo en su fundación ese partido, que lo único que ha traído es esclavitud al dios del dinero con los fondos públicos generalmente mal habidos. Y con eso, pues proponemos al compañero Luis Abinader como presidente de la República, así como un grupo de mujeres y hombres que le acompañamos para conducir los destinos de esta nación, pero con la participación nacional, no simplemente con la imposición de un grupo de hacendados de lo que creen que son dueños de como si fuera una finca la República Dominicana. No, ahora tenemos que gobernar de cara al pueblo, no como un grupo pequeño y reducido, y en ese sentido pues proponemos y llamamos a toda la población dominicana que asuma esa responsabilidad, que nos acompañe en ese compromiso y que podamos a través del voto en la casilla del Toro lograr la victoria de una nueva etapa en la política dominicana, en la economía nacional, en el desarrollo de empleos, de oportunidades para los jóvenes, en equidad de la mujer con el hombre y del hombre con la mujer, pero también en la protección, yo no diría solamente del medio ambiente, porque ahí eso es un tema que muchas veces la gente lo deja para el final y creo que es incorrecto. La gente habla de protección del medio ambiente, pero eso es mentira. Al medio ambiente no hay que protegerlo. Somos nosotros los seres humanos que nos estamos desprotegiendo, haciéndole daño al medio ambiente. Y eso es algo también fundamental en esta etapa. Mire, y se nos fue el tiempo. No, porque nosotros no cuando podemos usted habla de esa participación de usted, de un grupo de hombres y mujeres del Partido del Toro en la alianza con Luis Abinader, podríamos ver al doctor Luis Miguel de Camps, ahora que también usted nos explicó los plazos y todo eso, independientemente de ese run de que si la coyuntura sale y todo eso de aquí al año que viene, usted podría ser una opción del próximo vicepresidente de la República, o podría optar por algún otro cargo de los que están reservados. Mire, hasta el momento, el pacto que hemos aprobado no establece una posición particular para que nosotros ocupemos. Nosotros, en un ejercicio de verdadero y real desprendimiento, no hemos puesto condición alguna para nuestra persona. Sí, obviamente, hemos luchado para compañeros del partido y soportes y candidaturas. Obviamente, como presidente de nuestra organización, esa es una responsabilidad fundamental. Pero precisamente por ser esa una responsabilidad fundamental, nosotros no hemos estado estableciendo esas condiciones. Dicho eso, nosotros tampoco vamos a rehuir de lo que pudiera ser también otra responsabilidad de asumir alguna posición. No sabemos cuál pudiera ser, o si se da, puede que no se dé también. Lo importante para nosotros es colaborar para lograr un verdadero cambio en este país, que no sea un cambio de chaqueta ni un cambio de personeros para hacer lo mismo. Así como nuestro partido y la historia que nosotros cargamos, defendemos y profesamos, demostró en el pasado que no importa quién sea el gobernante, inclusive de nuestra propia organización, las verdades hay que plantearlas, hay que ser frontal, hay que defender la población dominicana. Así también nosotros actuaremos en el presente, pero en el futuro también, en el próximo gobierno encabezado por Luis Abinader. Doctor, nosotros personalmente hemos actuado siempre rabiosamente contra la corrupción. Y los políticos siempre enarbolan la anticorrupción cuando están en campaña. Pero la mayoría de ellos, o de estos, no actúan cuando tienen que actuar y pueden tener el poder para hacerlo. Y más peor, se ponen guapos con quien descubre los hechos de corrupción, no con el que lo comete. Y el que sale perdiendo es el que lo denuncia. Ese es el malo. Yo veo que Abinader está con un discurso bastante fuerte contra la corrupción y a favor de la honestidad y la transparencia y la ética en su gobierno, en su proyecto. Pero hemos visto también presidentes como, por ejemplo, López Obrador en México, que era rabiosamente contra la corrupción. Yo digo era, y vamos a decir es. Pero han pasado cosas en México que la gente está cuestionando.
Y de hecho lo que ha pasado con el hijo del Chapo Guzmán es un tema que si lo ponemos al lado puede ser corrupción, porque déjalo tranquilo, vete porque no maten tanta gente. Pero, ok, la pregunta es, ustedes van aliados y ustedes también son anticorrupción. La pregunta es, ¿actúan? Cuando en un gobierno posible, ¿qué cosa, cómo reaccionarían ustedes frente a la corrupción que va dentro de los humanos? No es un tema que vino del espacio, sino que somos los humanos que actuamos. Y nos ponemos en coordinación para hacer la cosa mal hecha, bien hecha. Mal hecha, bien hecha. Para que se minimice el riesgo de que me encuentren. ¿Cómo actuarían? Mire, justamente por eso hace un momento decía, así como nuestro partido y la historia que nuestro partido orgullosamente representa, ha actuado de una manera clara y coherente en contra de acciones incorrectas como la que usted señala, en gobiernos que han sido incluso de nuestra propia organización. Esa será nuestra conducta hacia el futuro igual. Efectivamente existe un problema, yo no creo que genético, pero sí social, en donde el inmediatismo, el consumismo, las referencias que estos gobernantes PLDistas han dado a la población dominicana de enriquecerse y ser grandes señores y damas y obtener canonjías y ser destacados y obtener condecoraciones, aunque luego traten de esconder las fotos con algunos condecorados, a propósito de Odebrecht, esos ejemplos han demostrado a la juventud dominicana que lamentablemente en esos gobiernos ellos han hecho y han deshecho, y lo único que han obtenido han sido réditos económicos y en algunos casos políticos. Ese problema de mal ejemplo tenemos que cortarlo de raíz, y si eso significare para nosotros romper con cualquier pacto, pues lo vamos a hacer. Además lo hemos hecho. Hemos ido más allá de salir de nuestro partido histórico precisamente por cuestiones parecidas a esa, aunque distintas. Entonces, esos principios para nosotros son innegociables. Para nosotros no nos pesaría en absoluto. Lo que sí nos pesaría a nosotros es hacerlo de la vista gorda. Exactamente. Es mirar para el lado. Mirar para el lado. Apañar, es decir, bueno, como no es conmigo, déjame yo... No. Es que cuando usted ve la barba del vecino encender, ponga la suya en remojo. Y eso es lo que este partido gobernante, en este régimen de opresión económica PLDista, ha mantenido, ha dado ese mal ejemplo, y es justamente en contra de eso y a favor de un país de servidores públicos, de un país con transparencia, tenemos que hacer. Por eso es tan importante que la institucionalización dominicana se concrete, porque independientemente de las voluntades, habrán voluntades que serían más fácilmente manejables o maleables que otras. Por eso la institucionalización, el hecho de que haya consecuencias, no importa quién sea, el mecanismo de balances y contrapesos que en este país lamentablemente no existe hoy, tenemos que establecerlo para que ya no dependa de la voluntad de un hombre o de una mujer, de un prohombre o de una promujer, no, que sea simplemente un sistema, en vez de ser el sistema de complicidades que existe hoy, que el PLDismo mantiene y quiere seguir, que sea un régimen de consecuencias, en donde quien hizo lo mal hecho tenga que pagar sus consecuencias, pero no solamente después de en la otra vida, no, en esta vida y ante la visión de vergüenza de todos sus conciudadanos. Bien, le damos las gracias a Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, y realmente un placer oírlo hablar. Gracias, y quizás desde mi condición de madre le puedo llegar a decir que su papá estaría muy orgulloso de usted. Muchísimas gracias, de verdad que sí, muy amable. Doctor, gracias. Yo creo que tenemos otro programita bueno antes de mayo, ¿verdad? Seguro Yo que espero sí. que sea más de otro nada más. Seguro que Estoy sí. de acuerdo con la opinión de Marcela también. Muchísimas gracias. Y felicitamos a su partido por la alianza que han hecho y esperamos que le vaya bien. Muchísimas gracias. Estamos Hay que seguros bajarse, hay que bajarse. Sí, no, eso sin duda, pero estamos seguros que con apoyos de diferentes maneras de personas como ustedes, así como de sus televidentes, la carga va a ir más liviana. Tiene que ser. Con Dios. Gracias. Muchísimas gracias.